Muchas gracias, Sandra, por acompañarnos en esta entrevista. Por favor, cuéntanos cómo se llama tu investigación y brevemente en qué consiste. La investigación se llama Contribución de Chile al Concilio Vaticano II. De lo que trata, en definitiva, es tratar de relevar con fuentes la contribución del episcopado chileno en el evento conciliar, desde su inicio hasta su término, su inicio en las respuestas que los obispos chilenos dan a la consulta original de Juan XXIII en el año 59, hasta el término del proceso redaccional de los documentos promulgados en diciembre de 1965. Muy bien. ¿Y qué importancia dentro de, porque cuál es, el nombre habla de 3 archivos, ¿cierto? Sí, la investigación consideró fuentes de archivos que no habían sido ni inventariados ni clasificados. 3 archivos hemos llamado conciliares chilenos que corresponden a actores principales del evento conciliar. Por un lado está el así llamado hoy archivo Medina Esteves, el archivo Larraín y el archivo Silva Enríquez Viganó. Entonces ahí, que fueron entonces 4 actores protagonistas de los eventos conciliares que registraron de manera sistemática todo el proceso, con correspondencia, con las enmiendas a los documentos la etapa preparatoria del concilio, con enmiendas a los documentos en el proceso de debate de los documentos entre el año 62 y el año 65. Entonces los archivos comprenden en el fondo material de diversa índole, y también importancia. Ahora, ninguno de esos archivos había sido propiamente clasificado ni inventariado. Y de los 4 actores a los que me refiero es Jorge Medina Esteves, que fue perito conciliar, enviado por el entonces arzobispo de Santiago, Raúl Silva Enríquez, a seguir el proceso del concilio a Roma. Posteriormente fue escogido perito por el Papa Juan XXIII y permaneció en Roma durante todos los años del desarrollo del concilio. El segundo actor es Manuel Larraín Errázuriz, obispo de Talca en ese entonces, experto en materias de apostolado laico especialmente, con gran influencia en el documento final sobre el apostolado laico Apostolicam Actu Citatem. Y los otros 2 actores a los que me referí con archivo Silva Enríquez Viganó es naturalmente el entonces arzobispo de Santiago, Raúl Silva Enríquez, y a su secretario, también salesiano, teólogo de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, en ese entonces, Egidio Viganó. Un gran, diría yo, un gran visionario, ¿no? Él consiguió compilar un buen material del desarrollo de varios de los documentos en los que Silva Enríquez tuvo un alto protagonismo. Muy bien. De esos 4 actores, yo tengo entendido que uno de estos archivos, que es el de Medina, está alojado en la Biblioteca de Teología de la Universidad Católica. Te quería preguntar, ¿cuál es la importancia que tú ves de este archivo a la contribución efectivamente, de todo este patrimonio conciliar chileno? Mira, Jorge Medina ha tenido una cualidad grande, digamos, bien poco común, que es el registrar y, digamos, mantener en su archivo personal eh, por décadas un registro bastante completo
del proceso de renovación eclesial que se emprendió desde el concilio en adelante. Entonces, él en varios de esos eventos, tanto conciliares como postconciliares, fue protagonista. Y él consignó en su archivo personal este material. Entonces, en el año 97, él hace una donación a la Facultad de Teología de la Universidad Católica, donde fue profesor y decano también en algún minuto. Él donó, era el decano Sergio Silva en ese entonces, el archivo conciliar completo. Y allí lo que hacemos en primera instancia es identificar el contenido del archivo. Tenía una primera clasificación hecha por el mismo Jorge Medina, que aunque siempre era muy riguroso, como todos cometió errores en esa clasificación, pudimos advertirlos, entonces hicimos una clasificación propia con los criterios que la archivística conciliar, digamos, conocida por mis investigaciones previas en Bélgica, le aplicamos esos criterios y entonces hicimos una clasificación con un equipo de ayudantes, todos estudiantes de la Facultad de Teología de la Universidad Católica. Y después de eso empezó un proceso en paralelo de digitalización e inventario. Y el proceso de digitalización probablemente te lo puedo contar después. El de inventario culminó con una publicación a inicios del año 2018 por Anales de la Facultad de Teología. Se llama Inventario 1, Archivos Conciliares Chilenos, Archivo Jorge Medina. Y allí se consigna todo el material conciliar que en ese archivo encontramos, desde junio de 1959, respuesta a una carta enviada por Juan XXIII, hasta enero de 1966, habían terminado el proceso conciliar en diciembre del 65, dimos un margen de un par de meses más para ver qué había de reacción inmediata. Eso es lo que está consignado en ese primer inventario. El archivo Medina no solo, el que está alojado en la Biblioteca de Teología de la Universidad Católica, no solo comprende material conciliar. Ese es el material con el que trabajé yo y mi equipo en clasificación, digitalización e inventario. También comprende el archivo Medina todo el proceso de desarrollo y promulgación del nuevo Código de Derecho Canónico de 1983, en que él fue participó como teólogo experto. Todo eso está ahí, también con su primera clasificación, pero ha sido prácticamente intocado por otros investigadores. No está clasificado ni menos inventariado, más allá de la clasificación primera del autor. Y además, en la biblioteca está el material del nuevo catecismo de la Iglesia Católica, donde también Jorge Medina participó como perito teólogo, y entonces registró todo. Eso ya corresponde a periodo postconciliar, estamos hablando de año 83, año 85, y del sínodo de los obispos del año 87, un sínodo muy importante en el proceso de recepción del concilio. Todo ese material está en la biblioteca de teología, pero aún no ha sido ni clasificado ni inventariado. Sandra, entonces, ¿tú qué importancia podrías como expresarnos respecto al aporte que hace un archivo como este a la investigación tanto de tu área como de otras áreas? Yo creo que la configuración de la identidad de los pueblos, cuando uno se pregunta quién es hoy en el presente y quiere visualizarse hacia adelante, es indispensable la pregunta ¿por qué ha pasado antes? Y los archivos se ubican en ese momento anterior de configuración identitaria. Nos aportan en gran medida lo que piezas de un puzzle más amplio, uno empieza a mapear mejor la historia de un pueblo, la historia de
de Chile, en este caso, de estos archivos, la historia de la Iglesia de Chile, la historia del catolicismo chileno en la década de los 60. Yo creo que una reconstrucción de incluso las piezas escritas de esa historia a la luz de estos archivos que no fueron investigados, ciertamente adquiriría matices, cambiaría juicios en algunos momentos, aportaría muchos datos muy relevantes. Y de esa manera, cuando uno logra mapear mejor, identificar mejor, registrar mejor, reconstruir mejor la historia pasada, uno se visualiza mejor en el presente y naturalmente se puede proyectar mejor hacia adelante. Los archivos conciliares chilenos, en general, este de Medina en particular, que es el que pertenece al patrimonio de la Universidad Católica, con estudios rigurosos, atentos, desde distintas disciplinas, de las ciencias sociales, de la historia, de la teología, puede aportar a una mejor reconstrucción de el talante de la iglesia chilena en los años 60, las preocupaciones, la orientación del catolicismo chileno e incluso, fíjate que latinoamericano de los 60, por la importancia de la voz del episcopado chileno en el concilio. Son dos preguntas respecto a lo digital de este y los otros archivos, digamos. Uno es, ¿cómo ustedes, tú y tu equipo, definieron o qué criterios definieron para poder digitalizar el archivo, ya sea en partes o completo, etcétera? Y lo otro es si tú ves y consideras que eso sea un real aporte en esta reconstrucción de identidad, de historia. El hecho de tener las colecciones patrimoniales, el archivo en particular, disponibles en plataformas de acceso más abiertos a las personas que quieran investigar o conocer. Los criterios de digitalización fueron establecidos en virtud de la periodización consensuada por los investigadores del concilio a nivel mundial, diríamos, especialmente europeos y anglosajones. Entonces, ese es el periodo de inicio, junio del año 59. La recepción de los primeros se ha llamado en estudios del concilio vota conciliares. La primera reacción que los episcopados y el chileno en este caso tuvo a la invitación a celebrar un concilio ecuménico en el siglo XX. ¿Sí? Y comprende hasta febrero de 1966. El concilio cerró su cuarta y última sesión en diciembre, el 8 de diciembre de 1965, dimos un margen de un par de meses más para poder incluir aquella correspondencia que tenía directa relación con el término del evento conciliar. Entonces, ese fue el corte. Para terminar, Sandra, te quiero preguntar sobre qué opinas tú respecto a tener disponibles fuentes primarias que estén alojadas en un catálogo patrimonial como aporte a la investigación. O sea, las universidades existen para generar un conocimiento relevante para las sociedades, ¿no? O sea, tienen un rol público que les es intrínseco. Para cumplir con ese rol público necesita afirmar sus saberes en fuentes confiables y de esa manera cautelar que la preparación de las futuras generaciones sea hecha de mucho mejor manera, para que puedan responder a las preguntas reales que se hace la gente real. No podemos construir conocimiento sin recurso a nuestro patrimonio. Y en ese sentido, los archivos contienen un material que ha sido muy menospreciado
muy poco considerado, y que es indispensable. Yo quiero invitarlas a que consulten los archivos que están disponibles en la Biblioteca de Teología de la Universidad Católica, para que puedan comprender mejor de qué manera el catolicismo chileno, a través de su episcopado en ese momento, respondió a la invitación de la celebración de este concilio y colaboró en el desarrollo de los temas que allí que han tenido un alcance hasta ahora. Sí, muchas gracias, Sandra. Nosotros te invitamos a también acercarte en la celebración del Día del Patrimonio Nacional, que se está realizando en estos días 29, 30 y 31 de mayo. Nada, pues muchas gracias por tu explicación, que ganas de tener más tiempo para poder profundizar y hacer más preguntas. Así es que nada, muchas gracias. Gracias a ustedes.